Saludos amigos, yo soy Manuel Jiménez y como de costumbre, muy agradecido de su sintonía con esta propuesta de la noche por Teleimpacto, canales 52 y 22. Recordarles siempre seguirnos en nuestro canal de YouTube, el canal de Propuesta de la Noche. Hoy tenemos una entrevista interesante como siempre. Vamos a tener aquí al economista Franklin Vázquez, con quien vamos a conversar no solamente del desempeño económico de República Dominicana, sino de planteamientos recientes sobre temas también de política económica que causan generalmente gran impacto en el ambiente local. Don Franklin, para mí es un honor contar con usted aquí en Propuesta de la Noche. Buenas noches. Gracias, Manuel, por la invitación. Siempre dispuesto a colaborar contigo. Bueno, gracias, Franklin. Entrando inmediatamente en materia, llama la atención un artículo publicado justamente el miércoles en el periódico El Caribe por el economista Magín Díaz, donde plantea que la inversión de capital, es decir, el gasto del gobierno en inversión pública, está siendo seriamente lesionado por el peso que representa el pago de intereses de la deuda externa. Dice que esto ha ido como un elefante, sí, creciendo lentamente, pero de forma aplastante. Mira, Manuel, discúlpame que voy a empezar de esta forma, pero yo me tengo prohibido hablar de lo que otros economistas publican y analizan. Te hago, sí, simplemente el planteamiento. Sí, te hago esa aseveración. Mira por qué. Cada economista tiene una estructura mental y tiene de alguna manera una visión de ver la economía, pero no solamente eso, sino en términos de los análisis que hace, son análisis que dependen mucho de lo que son sus características, sus condiciones y también de lo que ve en la economía y cómo va funcionando la economía, y también porque normalmente se presentan celos en lo que son interpretaciones de lo que dice uno u otro. Sin embargo, en términos de lo que es el planteamiento concretamente, yo no creo que necesariamente el tema de la deuda es lo que esté causando una baja inversión pública, una baja inversión en infraestructura, porque de alguna manera tú tienes dos niveles de gasto. Tú tienes el gasto corriente y tú tienes el gasto en infraestructura, que es el gasto en inversión. Y tú puedes reducir el gasto corriente e invertir más en gasto de infraestructura. En lo que sí podemos coincidir en el hecho de que si tú tienes menos disponibilidad de recursos, si tú tienes menos espacio fiscal, obviamente tú no vas a invertir ni en gasto corriente ni en gasto de infraestructura, pero normalmente al que tú sacrificas es al gasto de inversión, por una cuestión sencilla y lógica. Tú no puedes esperar que la administración pública, o no que no puede esperar, sino la administración pública, el aparato del Estado, tiene que seguir funcionando, independientemente tú hagas gasto de capital. El gasto corriente no espera. Y si tú no lo reduces desde el punto de vista de poder disminuir los niveles de gasto corriente, pues tú tienes que pagar luz, teléfono, agua, todo lo que es transporte, todo lo que son servicios, todo lo que son salarios de la administración pública, pues obviamente tú estás siempre sacrificando el gasto de inversión por el gasto corriente. Sin embargo, el gasto de capital, el gasto de inversión es lo que tiene mayor efecto multiplicador en la economía, más que el gasto corriente, que el gasto corriente se diluye rápidamente en lo que es demanda de consumo de los servidores públicos que reciben ingresos. Sí, pero le pregunto a Franklin Vázquez, ¿ha sido una crítica constante el bajo nivel de inversión pública que ha seguido el gobierno prácticamente del año 2020 hasta la fecha? Esto de alguna manera, incluso en el desempeño del sector construcción, cuando usted conoce los informes del Banco Central, claro, se ve cómo se ha producido ese desplome en el crecimiento del sector construcción. Es decir, hay una situación con el gasto de inversión del gobierno que se mantiene en baja, incluso se está hablando de que podría ser que este año termine en un 2%. Por debajo de un 2%. Por debajo de un 2%, cosa que se considera históricamente muy bajo. Bueno, definitivamente, te decía hace un rato
que el mayor efecto multiplicador que tiene la economía es el gasto de inversión, que es el gasto de infraestructura del gobierno. ¿Por qué? Porque cuando tú inviertes en infraestructura, ¿qué es lo que tú estás haciendo? Tú estás invirtiendo en carreteras, en puentes, caminos vecinales, acueductos, agua y alcantarillado, drenaje pluvial. ¿Y eso qué es? Es lo que te da la posibilidad de que los sectores productivos entonces tengan la mayor capacidad de ellos desenvolverse en la economía. Si tú no tienes carretera buena, por ejemplo, si tú no tienes esa carretera Duarte, que es una carretera peligrosísima, si tú no la tienes reparada, tú vas a tener muchos problemas en términos de lo que es el transporte de mercancía que viene del campo y mercancía también que va desde un punto a otro de la ciudad. Entonces, tú tienes que tener esa inversión en infraestructura, tiene que ser importante y tiene que ser permanente y tiene que ser constante. Pero además tú tienes la inversión en lo que es hospitales, inversión en equipos, inversión en escuelas, inversión en equipos para las escuelas, sobre todo ahora que tú estás hablando de que vas a aumentar lo que es la inversión para crear politécnicos en el país, que implica una inversión de capital importante. Entonces, obviamente, el gasto de inversión es un gasto que tiene mayor efecto multiplicador que el gasto corriente, por lo cual, definitivamente, nosotros tenemos un problema serio en términos de la baja, los niveles bajos en que tenemos el gasto de inversión, y cuando tú lo comparas con la región todavía es mucho peor. En definitiva, yo te digo una cosa, el gobierno tiene que hacer un mea culpa con eso. Y tiene que hacer un mea culpa porque el gobierno no ha sido inteligente en términos de procurar un mayor gasto de inversión. Pero como te digo, el tema es, si tú no tienes espacio fiscal, tú no vas a invertir en gasto de inversión, porque también el gasto de inversión es lo más caro que tú tienes. Sí, pero llama la atención algo, Franklin, y es el hecho de que mientras aumenta el endeudamiento externo en República Dominicana, al mismo tiempo tenemos ese bajo nivel de inversión pública, porque regularmente los préstamos van destinados fundamentalmente a inversión pública. Bueno, mira, hay un error conceptual en eso. ¿Por qué? Porque no necesariamente los organismos internacionales y también la banca privada te presta para tal o cual cosa. Te presta básicamente... Sí, pero todos grandes proyectos que se ejecuten en la República Dominicana tienen que ser con financiamiento externo. Bueno, por el nivel de déficit que tú tienes, obviamente. Pero, por ejemplo, anteriormente los organismos internacionales te prestaban para salud, educación e inversión en esas áreas. Y te prestaban también para presas, ¿de acuerdo? Para el tema del agua. Ahora tú tomas prestado, y como tú muy bien planteas, tú tomas prestado, pero lo que tú tomas prestado no lo estás invirtiendo en gasto de inversión. Es lo que ustedes plantean, es lo que plantea Magín. Y yo lo planteo también como un error del gobierno desde el punto de vista de la necesidad de que haya un mayor nivel de gasto corriente, que haya un mayor nivel de gasto en infraestructura. Pero volvemos al punto de la deuda, Manuel, si tú tienes que gastar una mayor cantidad de recursos, de ingresos tributarios en lo que es el pago de intereses y capital, pues tú no vas a tener espacio fiscal para nada, ni para una cosa ni para la otra. No es solamente lo que tú tomas prestado en lo que tienes que invertir, es lo que tú estás recogiendo de ingresos que se lo está pasando al pago de la deuda, capital e intereses. Entonces tú tienes un problema que es un problema que se convierte en estructural desde el punto de vista de lo que es la sostenibilidad fiscal y lo que es de alguna manera el mantenimiento del Estado. Sí, bueno, se reconoce que somos uno de los países de la región con más baja presión tributaria. Eso se reconoce desde hace muchísimo tiempo. Incluso yo recuerdo que para la campaña del año 2000, de las elecciones del 2020, todos los candidatos estuvieron de acuerdo de que ganase quien ganase, el país tenía que abocarse a una reforma fiscal o a un pacto fiscal. Ese pacto fiscal está establecido en la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo. Pero sin embargo, parece ser que el temor al costo político que eso representa ha retrasado o prácticamente yo no veo ninguna disposición, ninguna voluntad política en la presente gestión de embarcarse en una reforma fiscal, aunque esté hablando, por ejemplo, que hay que mejorar lo que es la administración fiscal, es decir, con lo que tenemos, ver cómo aumentamos esto. Ahora bien,
si no logramos aumentar la recaudación fiscal y seguimos en ese derrotero de que solamente por el pago de intereses estamos presionando muy fuerte lo que recaudamos, limitando muy fuerte los recursos, ¿a qué escenario podemos llegar? Mira, es un buen planteamiento y una buena reflexión de tu parte que te felicito, porque yo creo que al final de cuentas el gobierno se entrampa, cae en una trampa. Y esa trampa implica que por un tema de capital político, por un tema, como tú decías, de no perder ese nivel de aceptación que tú tienes como partido y como presidente, entonces tú estás sacrificando la economía y estás sacrificando lo que es el futuro del país en términos de lo que es la sostenibilidad fiscal. Y te lo planteo de esta manera, es porque si a esta altura del partido, yo decía desde el principio de año y desde el año pasado, el año de las reformas fiscales es el 2025, porque es el único año de trabajo real que tiene el país. Después 26 es antesala política y después entonces vienen las elecciones. Entonces tú tienes un tema serio y un tema fundamental. Entonces yo insisto en que este gobierno todavía tiene tiempo para la implementación, y más que implementación, para someter una propuesta de reforma fiscal junto con el presupuesto del 2026. Si todavía tiene tiempo, pero si a final de año, digo, si tú no la has sometido a mediados de año, yo creo que ya hay que olvidarse de esa reforma fiscal. Pero como te digo, vamos a caer en una trampa, y vamos a caer en la trampa de que no vamos a tener ingresos suficientes para pagar la deuda pública, para pagar intereses y capital y para el sostenimiento de lo que es el aparato del Estado y poder hacer las inversiones necesarias que permitan de alguna manera que la economía se mantenga en esa dinámica. Entonces, nosotros tenemos unos niveles de déficit que lo arrastramos del 2008 para acá, que ya es suficiente. Y yo creo que nosotros estamos en un punto de inflexión en donde hay que hacer esa reforma fiscal. Yo creo que hay que plantearla junto con el presupuesto del 2026. Tú tienes que abocarte a una revisión de todo lo que es la composición del gasto público, que no basta con que tú hayas unificado 2 o 3 instituciones, eso no te va a resolver el problema básico que tú tienes de exceso de gasto corriente en la administración pública, y ya lo hemos discutido y ya lo hemos hablado. El déficit del sector eléctrico, todavía nosotros tenemos unos niveles, todavía no hemos bajado, no ha desaparecido eso, y tenemos una serie de escapatorias, de escapes en términos del gasto que se pueden reducir, y nosotros también tenemos que modificar este sistema tributario que solamente beneficia al más rico y solamente beneficia a las grandes empresas, en tanto que el consumidor, la pequeña, micro y medianas empresas están en una situación complicada en términos de lo que es el pago de impuestos. Sí, pero ¿por qué, por ejemplo, solamente a título de ejemplo, con el tema haitiano se ha convocado al Consejo Económico y Social y entonces ahí ya se está reuniendo lo que es el liderazgo político, el liderazgo social y empresarial, pero ¿por qué no convocar a ese mismo consejo para de alguna manera discutir lo que es un pacto fiscal y no hacer lo que se hizo en diciembre, sin presentar un proyecto de reforma que todo el mundo lo que hizo fue que se espantó? Lo que pasa es que, Manuel, este es un país difícil de administrar y difícil de gestionar, porque muchos pedíamos la reforma fiscal porque entendemos lo que eso implica y lo que te decía, de no caer en una trampa de deuda o no caer en una trampa de sostenibilidad fiscal. Y en ese momento mucha gente lo pedía, sectores importantes lo pedían, pero cuando viene el lobo, entonces la gente no quiere que el lobo venga, porque el lobo aparenta ser peor de lo que inicialmente se vendió. Yo creo que, mira, esta es una sociedad donde la negociación y lo que es el establecimiento de acuerdos y convenios y consensos del liderazgo es normalmente posible. Y así como tú dices, si están convocando al Consejo Económico y Social a una discusión para el pacto, para atender la situación haitiana, yo creo también que es posible hacerlo en el marco de lo que es la reforma fiscal inicialmente y después el pacto fiscal. El tema es, en definitiva, y te lo digo con toda honestidad,
que todos los partidos políticos le tienen miedo al tema de su imagen pública y lo que es su nivel de aceptación entre los votantes. Y mientras eso sea así, mientras no haya una responsabilidad partidaria con relación a lo que es el manejo de la economía, nosotros vamos a seguir por ese derrotero hasta que hayan una consecuencia dramática para la economía y para lo que son los agentes económicos. Precisamente eso voy. ¿Hasta qué punto se puede mantener esa situación? Porque año tras año, ¿qué es lo que hace el gobierno? El gobierno te presenta un presupuesto monstruoso, más de 1 billón de pesos, pero resulta que ese presupuesto tiene que ser financiado, y financiado con recursos externos. Definitivamente. Porque la capacidad recaudadora interna no da para financiar lo que tú contemplas en ese presupuesto. No, definitivamente, que esa es también parte de la trampa. Es como en tu casa y tu familia y tu negocio. Si tú no ingresas más de lo que tú gastas, tú vas a tener un problema de déficit. Vas a tener que buscar recursos adicionales para completar el mes. Pero eso se va acumulando. ¿Por qué? Porque el tema está en la insuficiencia de recursos, en calidad de ingresos. Entonces, eso se va acumulando. Tú vas acumulando una deuda que en un momento determinado no la vas a poder pagar. Entonces, la única salida es la quiebra. Sí, hay quienes justifican el endeudamiento externo. Dicen, bueno, este es un país que crece todos los años, es decir, aumenta su Producto Interno Bruto. Y en la medida que aumenta el Producto Interno Bruto, entiende que el país siempre estará en capacidad de pagar sus compromisos con el exterior. Bueno, es que una cosa no te lleva necesariamente a la otra. Tú puedes estar creciendo y nosotros hemos venido creciendo 5 o 6% en los últimos 40 años, 5% en los últimos 10 años como promedio anual. Pero nosotros no hemos aumentado lo que son nuestros niveles de ingreso en relación a cómo tú estás creciendo el Producto Bruto Interno. Y otra cosa es, si tú ves la gráfica de lo que es la deuda pública, perdón, de lo que es el déficit fiscal del 90 al 2025, tú estás viendo que en los años 90 teníamos menores niveles de déficit, ¿entiendes? Y más déficit ahora, y crecíamos menos antes que ahora. Entonces, lo que te digo es que nosotros tenemos un tema grave de alguna manera, de atender el déficit fiscal en la República Dominicana. Y eso viene porque hemos tenido capacidad de repago de las deudas. Pero cuando no podamos pagar la deuda, entonces nosotros vamos a tener serios problemas, incluso para atender el gasto corriente. No solamente el gasto de capital, sino el gasto corriente. Mira, yo creo y estoy totalmente convencido que la reforma fiscal hay que hacerla ya, y cualquier partido tiene que hacerla. Y si todos los partidos se ponen de acuerdo entre ellos en que independientemente ganen las elecciones, se va a implementar esa reforma, yo creo que al final todos van a salir gananciosos, porque mira qué es lo que pasa. Tú tienes sectores productivos acá que no le importa el consumidor, que no le importa el gobierno, solamente le importan sus intereses. Pero el gobierno no puede vivir con eso, ni atender, ni manejar la economía atendiendo a esos sectores. El gobierno tiene que atender lo que son las necesidades de la población vulnerable, de la población pobre, de la población carenciada, porque de alguna manera la redistribución del ingreso que está llamada a hacer el Estado como una de sus funciones, viene porque los ricos paguen más para poder redistribuírselo a los pobres de la República Dominicana. Pero si tú no tienes los ingresos suficientes, sacándoselo a esos ricos, no va a tener para pasar para la otra mano a los sectores vulnerables. Entonces ahí es que te digo, la necesidad de ese pacto fiscal, la necesidad de una reforma fiscal con carácter integral es imprescindible para tú poder avanzar en términos de lo que es sostenibilidad fiscal en la República Dominicana. Bueno, interesante, Franklin. Vamos a hacer una pausa para abordar otros temas económicos igualmente de mucho interés después de estos compromisos comerciales. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá.
Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gol, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me diga. En la mañana con Teleimpacto. En la mañana con Teleimpacto, un espacio de análisis, entrevistas y comentarios sobre el acontecer nacional e internacional. Nelson Encarnación, Manuel Jiménez, Gregory Caimares, Graciela Fontaneto, especialista en medicina estética, y Argenis Viñas, hablándonos de cine. En la mañana con Teleimpacto, de lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana. También síguenos en YouTube. Lapropuestadigital.com, un medio digital alternativo de contenido amplio, variado y de calidad, de actualización permanente, una interesante oferta de información nacional e internacional, análisis, reportajes, artículos de opinión, videos y otros contenidos de actualidad. Toda la información y el análisis están aquí. Lapropuestadigital.com. La Cámara de Diputados aprobó en primera lectura la modificación de la Ley 176-07 del Distrito Nacional y los municipios. Igualmente refrendó el 33º grupo de resoluciones que solicitan al presidente de la República la realización de distintas obras. Asimismo, Alfredo Pacheco, presidente del órgano legislativo, informó que coordina con el Senado trabajar en la priorización de al menos 20 iniciativas de ley para aprobarlas en la presente legislatura, entre ellas la de deportes, la de alquileres y la de Código Penal. Además, los diputados entregaron una resolución a Víctor Castro, director de INAVIE, sobre el programa de distribución de kits de higiene menstrual en las escuelas, y este se comprometió a implementar un plan piloto con un aporte de 50 millones de pesos para iniciarlo. También Pacheco recibió una comisión del CONEP encabezada por Celso Juan Marrancini. Y el grupo parlamentario Dominico Russo, que preside Gustavo Sánchez, recibió a Alexei Seredín, embajador de Rusia en el país. Aprobado. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Bueno, seguimos con Franklin Vázquez, economista. Franklin, así como se critica el hecho de que el gobierno se endeude, hay quienes sostienen que de alguna manera el gobierno tiene que reducir lo que es el gasto público. Pero mucha gente habla de reducción del gasto público entendiéndolo de la necesidad que hay de reducir personal en las instituciones públicas. Y uno de estos, por ejemplo, es lo que se está hablando ahora de fusionar instituciones. Es decir, se está en proceso de fusionar el Ministerio de Economía con el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología con el Ministerio de Educación. Pero hay quienes dicen que entienden que esto no va a cumplir la meta que el gobierno tiene. Creo que se dijo en una ocasión que el gobierno buscaba reducir o economizarse unos 25.000 millones de pesos al año. Mira, cuando a mí me hablan de que tú por fusiones vas a reducir lo que es gasto corriente, yo me río porque al final de cuentas nosotros tenemos una estructura de gasto y una empleomanía a nivel del Estado, que es la acumulación de todos los gobiernos que ha tenido el país. Ahí tú tienes reformistas, PLDistas, PRMistas, PRDistas, PQDistas, de todos los partidos, que a través de la historia del país han introducido personal ahí. Eso por un lado. Segundo, tú tienes una carrera administrativa dentro del Estado, que hay gente que tú no la puedes cancelar a menos que no sea una situación particular. Pero además, los salarios que se pagan en el gobierno no son tan altos en promedio y hacia abajo que tú
saque, qué sé yo, 100,000 empleados, no te va a representar eso gran cosa. Y además, 100,000 empleados para la calle en un momento determinado te causa también un problema social. Social y político. Por lo que no es por ahí la vuelta. Si la vuelta no es por ahí. La vuelta es estructural. Y cuando te digo estructural es, mira, yo siempre he entendido que a los partidos políticos tú no tienes por qué financiarlos. Esos recursos que se dan a los partidos políticos, tú te los puedes ahorrar. Y que los partidos políticos, si usted tiene un partido político que es una especie de agencia o una especie de empresa política, bueno, pues tú puedes recaudar tus ingresos por la vía que tú entiendas, pero no podemos tener una carga nosotros como... Pero hay quienes justifican eso diciendo que ese sistema de partido es el sostén de la democracia. Sí, pero el sostén de la democracia no quiere decir que yo voy a sostener una empleomanía política que en la mayoría de los casos no trabaja. Porque el tema es este, mucha gente... Y un gasto que se aumenta cada 4 años. Y un gasto que se aumenta cada 4 años, pero no solamente eso, tú tienes partidos pequeños a los cuales tú le das una cantidad de recursos que la cantidad de gente que tienen internamente no justifica el monto que tú le das. Entonces, eso por ese lado, nada más por ese lado. Entonces, tú tienes en el Congreso de la República, todo lo que se le da marginalmente a los congresistas es una cosa que da grima, es una cosa que tú dices, bueno, pero ¿por qué tantos privilegios a un grupo dentro del Estado que también tú te lo pudieras ahorrar? Y cuando tú analizas, y esa investigación la hice yo, cuando tú comparas lo que se le da marginalmente aquí a los congresistas con relación a lo que pasa en América Latina, tú dices, no, pero esto es una cosa insostenible. Insostenible, es decir, en ningún país de América Latina tú le tienes que dar vehículos a los congresistas y regalarles exoneraciones para que ellos la vendan. Sí, es una cuestión que tú dices, bueno, pero eso es una cosa de loco. Entonces, es otra cosa que tú puedes también reducir por ahí. Lo otro es también el tema de las placas. Óyeme, un Lamborghini en este país paga 3,000 pesos. Y tú y yo que tengo un carrito de mala muerte, pago lo mismo. Vamos a ponerle a esos carros de alto consumo una buena tajada en términos de lo que es el impuesto. Y así tú vas buscando la eficientización del sector eléctrico y de las empresas eléctricas, que yo estaría de acuerdo con una administración privada, aunque tú sigan siendo empresas públicas. ¿Entiendes? Porque si tú no, de alguna manera, no logras que haya un equilibrio en lo que son las finanzas. Es decir, entregar... Bueno, yo tengo el tema del sector eléctrico también, pero para seguir con tu línea, por ejemplo, de reducción de gastos, en la reforma fiscal que se planteó en diciembre, que el gobierno posteriormente retiró, se hablaba igualmente del tema de las exenciones fiscales. Bueno, es decir, eliminación o reducción del gasto fiscal. Que es el gasto fiscal, que es la cantidad de recursos que el gobierno deja de percibir por hacer exoneraciones y exenciones a determinados sectores. Mira, eso se calculó en 343,000 millones de pesos, que es un poco más que el déficit que nosotros tenemos. Y yo planteé en su momento, pero después recapacité, porque la mitad de eso es un tema de ITEVIS. La otra mitad son exenciones y exoneraciones que tú la puedes eliminar. Pero yo planteaba en su momento ponerla en cero. Sí, eliminar todo gasto tributario. Gasto fiscal, no gasto tributario. Eliminar todo gasto tributario. Entonces, comenzar a negociar y a ver cuáles sectores carenciados, cuáles sectores productivos necesitaban realmente que tú... Eso implicaba turismo y zona franca. Eso implicaba todo, porque en el caso de turismo es peor, porque la ley que se iba a derogar, hay mucha gente que no ha hecho diablura, pero se ha beneficiado sin ser turista, sin ser del sector turismo. Y lo ha tomado como un tema inmobiliario, no como un tema de servicio turístico. Entonces, cuando tú tienes eso, tú dices, bueno, pero por Dios, y otro es que tú no puedes darle durante 20, 30 años a determinados sectores exenciones y exoneraciones, porque se supone que esos sectores tienen de alguna manera que ser
autosuficiente en algo y tienen que ser competitivos por sí mismos. Yo te puedo dar 5 años. Para que hagas este programa te voy a dar 5 años de exoneraciones. Pero a los 5 años tú no me vas a venir que te dé 5 más. Porque entonces eso no es rentable, deja ese negocio. ¿Entiendes? Es decir, es como una lógica económica que al final tú dices, bueno, hay sectores productivos que lo necesitan, pero hay otros sectores que lo necesitaron en su momento, pero tú no se lo puedes dar para toda la vida. Entonces, eso de alguna manera tú tienes que cambiarlo. Y ese gasto tributario, que como te digo, estamos hablando de 343 mil millones de pesos. Si la mitad es ITEVI, la otra mitad tú lo puedes reducir, que estamos hablando de cuánto, de 180 mil, 170 mil. Entonces vamos a hacer un análisis de eso. Y poco a poco, Manuel, tú vas juntando un peso por aquí, otro peso por aquí. Porque yo te digo, en tu casa, y me gustan esos ejemplos sí. bastante llanos. Muy práctico. Y muy práctico para que la gente lo entienda. Entonces, bueno, en mi casa hay 3 vehículos. Vamos a ponernos de acuerdo para salir un vehículo, todos, si vamos a hacer diligencias cercanas o si vamos para el mismo sitio. Tú estás hablando de reducir el consumo de combustible. Eso por un lado. Pero por otro lado también disminuye el gasto de mantenimiento del vehículo. Pero yo digo eso. Pero yo digo también, vamos a tomar decisiones como reducir el gasto hormiga. Que son esos gastos que tú compras cositas, chuchería por aquí, chuchería por aquí, que en definitiva cuando tú te das cuenta no sirven para nada. O por ejemplo, tú vas a una casa y tú compras tantos adornos y tantas cosas, y cuando tú te das cuenta, esos son gastos hormiga, que aunque tú veas la casa bonita, pero lo que aumentan es el nivel de gasto tuyo. Pero si tú tienes los ingresos suficientes, yo no tengo ningún problema. El tema es que la mayoría de los casos compramos por un efecto de demostración. Compramos, por ejemplo, tú tienes jóvenes en los barrios, tienen Terry Jordan, tienen iPhone, pero no tienen un peso en los bolsillos ni con qué comer. Es más, no tienen para ponerle una tarjeta. Entonces, un problema cultural, como dice un amigo mío. Sí, pero no es cultural, porque eso tú lo pones a nivel del gobierno. A nivel del gobierno, que dice, no, mañana yo resuelvo eso. O como le dijo el hijo de la trabajadora de mi casa, le dijo, mami, vamos a gastar eso, que mañana va a aparecer, y además nos vamos a morir en cualquier momento. Entonces, óyeme, es una visión cortoplacista de lo que es la vida. Y en este caso, cuando yo lo pongo a nivel del gobierno, yo digo, bueno, que el gobierno tiene que entender que los niveles de gastos de este país hay que disminuirlos, pero no se va a disminuir juntando instituciones que al final de cuentas todo el mundo sabe, porque los partidos políticos están claros en eso, de que esa empleomanía ellos son todos culpables de eso. Franklin, te he escuchado mucho hablar de la micro, la mediana y la pequeña empresa. Mi mundo. Sí, ese es tu mundo. Pero, y es una pregunta que no podría faltar en ningún lugar donde tú estés presente. Pero nosotros tenemos una economía informal que crece y ese es un problema fiscal. Sí. Tenemos esa informalidad en la economía que, vuelvo y te repito, en vez de disminuir, lo que hace que crece. Entonces, ¿cómo podemos de alguna manera enfrentar ese problema? Porque el emprendedor, cuando le hablan de formalizarse, parece que le están llamando al diablo. Sí. Mira, lo primero es que los datos del Banco Central del mes pasado plantean que ha disminuido la informalidad en la República Dominicana. Qué bueno. Y bajó a un 53.4%. Pero yo siempre hago la aclaración, Manuel, de que pero aquí, eso es de un 54. No. Estaba en 56, de un 56, 53.4, que me parece 3 puntos. Que me parece una reducción desde el punto de vista de la estimación estadística. De la estimación estadística, porque hay temas y temas con relación a eso. Pero yo te digo, aquí hay que aclarar que cuando se habla de informalidad, se están hablando de 2 tipos de informalidades. La informalidad de la empresa y la informalidad del trabajo. La que es mayor para mí es la informalidad del trabajo. ¿Desde qué punto de vista te lo digo?
porque los colmados de la República Dominicana, los empleados no son ninguno contratados de manera formal. No están en la TCS, no están en la Seguridad Social, no tienen salario decente, ganan más por propina que por los salarios que le puedan pagar, y eso es un problema societal, es un problema de la sociedad, porque al final de cuentas, esos muchachos cuando se enferman van a los hospitales, si estudian van a las escuelas públicas, ¿de acuerdo? Pero no contribuyen en nada a lo que es ese desempeño. Pero por otro lado te digo, la informalidad del trabajo, la informalidad de la empresa es también una informalidad que es más complicada que la informalidad laboral, o no más complicada, es más estructural. ¿Desde qué punto de vista? Porque la empresa se puede beneficiar de muchas cosas cuando se formaliza. Ahora bien, hay un pecado original, como tú lo planteabas. Nosotros tenemos un sistema tributario que asusta al contribuyente. No lo pone feliz, lo asusta. ¿Y por qué lo asusta? Porque nosotros tenemos un condicionante de que el tema es pagar impuestos. Y el tema no es pagar impuestos. El tema es cómo tú te desarrollas pagando impuestos. Cómo tú puedes desarrollar tu empresa. Me gustó ese concepto. Sí, porque al final de cuentas, y eso yo lo he estudiado en la región, en América Latina, en donde hay diferentes programas que se han implementado para reducir los niveles de informalidad, pero no es atacando, es ofreciendo. ¿Qué tú me ofreces para que yo me formalice? Si no es cuántos impuestos yo voy a pagar para formalizarme. Entonces, hay mecanismos, hay forma de vender un buen proceso de formalización. Porque te dice, bueno, ¿cuáles son los beneficios de la formalización? Bueno, la seguridad social, lo que es la TCS, lo que es los beneficios de ingresos y también poder ahorrar para fines de la AFP y tener al final de cuentas algunos recursos ahí para cuando llegue tu vejez. Todo eso son beneficios, pero también son beneficios que tú puedes hacer negocio con el Estado. Si no está formalizado no lo puedes hacer, sí. Pero también le puedes vender a las empresas grandes, porque una empresa grande no le compra a un informal, tiene que tener de alguna manera algún RNC o algún instrumento que diga, porque la empresa grande tiene que registrar eso en la DGI. Entonces, hay unos beneficios, pero esos beneficios hay que venderlos. Es más, yo iría un poco más lejos. Tú podías establecer algún incentivo tributario, no de exoneración, no de exención, sino algún incentivo tributario que tú digas, bueno, si usted me crea 5 empleos permanentes durante un año, yo le voy a reducir tanto de impuestos sobre la renta. Que lo hizo la SBA en los Estados Unidos. En la SBA de los Estados Unidos, eso fue en los años, a principios del año 2000, le daba $20,000 a la pequeña empresa por cada empleo permanente que ellos generaran. Y tú me vas a decir, pero eso es mucho dinero. No, para los Estados Unidos y para una empresa norteamericana pequeña no, para el gobierno no es mucho, pero para la empresa les resolvía un problema. Pero además de eso, la empresa hacía esfuerzo por contratar esos muchachos porque fueran permanentes dentro de la empresa, porque tenían un beneficio, pero además de eso se beneficiaba también el muchacho que entraba en el sistema, ¿de acuerdo? Entonces, hay diferentes mecanismos a través de los cuales tú puedes implementar programas de formalización que no sea mediante lo que es la idea de que el problema es tributario, y el problema no es tributario, el problema es cómo yo me beneficio con la formalización, y ya yo te dije varias formas a través del cual tú puedes lograr eso. Sí, porque el hecho de que tengamos más de la mitad de la economía informal, eso es precisamente lo que provoca que cuando tú le dices a la gente, bueno, este año crecimos 5.2%, la gente te dice, pero ese crecimiento a mí no me llegó, yo no lo siento en mi bolsillo. La macro no boronea la micro. Sí, yo no siento eso en mi bolsillo, y eso es lo que hace que sigamos con una economía desigual. Pero por otro lado, Manuel, y ahí te lo pongo como yo fuera... Digo, una economía con una desigualdad muy sí, grande igualmente. Pero ahí te lo pongo como si yo fuera el entrevistador.
Pero entonces, esa informalidad es la que te permite que tú vas a un barrio los fines de semana y está todo el mundo en las esquinas tomando alcohol, consumiendo, tú vas a los supermercados, pequeños o grandes, y están todos llenos. Entonces tú me dices a mí, bueno, pero con los niveles de informalidad que tenemos y con los niveles de ingreso promedio que tenemos, no deberíamos estar ahí. Pero es la informalidad la que explica todo eso. Sí, y cualquier artista que se presente en un lugar, eso es casa llena. Bad Bunny tiene 2 sold out solamente en 2 días. Eso es casa llena. Es un fenómeno que mucha gente no lo explica, pero es así. Hay muchas cosas que no se pueden explicar actualmente en este mundo. Sí. Mira, vamos a hacer una pausa. Retornamos en breve porque yo quiero abordar contigo también lo que es el tema eléctrico, pero hay una amenaza latente también sobre algo que de manera directa impacta la economía dominicana, que son las remesas. Así que retornamos en breve. La Cámara de Diputados aprobó en primera lectura la modificación de la Ley 176-07 del Distrito Nacional y los municipios. Igualmente refrendó el 33º grupo de resoluciones que solicitan al presidente de la República la realización de distintas obras. Asimismo, Alfredo Pacheco, presidente del órgano legislativo, informó que coordina con el Senado trabajar en la priorización de al menos 20 iniciativas de ley para aprobarlas en la presente legislatura, entre ellas la de deportes, la de alquileres y la de Código Penal. Además, los diputados entregaron una resolución a Víctor Castro, director de INAVIE, sobre el programa de distribución de kits de higiene menstrual en las escuelas, y este se comprometió a implementar un plan piloto con un aporte de 50 millones de pesos para iniciarlo. También Pacheco recibió una comisión del CONEP encabezada por Celso Juan Marrancini, y el grupo parlamentario dominico ruso que preside Gustavo Sánchez recibió a Alexei Seredín, embajador de Rusia en el país. Aprobado. Cámara de Diputados de la República Dominicana. En la mañana con Teleimpacto. En la mañana con Teleimpacto, un espacio de análisis, entrevistas y comentarios sobre el acontecer nacional e internacional. Nelson Encarnación, Manuel Jiménez, Gregory Caimares, Graciela Fontaneto, especialista en medicina estética, y Argenis Viñas, hablándonos de cine. En la mañana con Teleimpacto, de lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana. También síguenos en YouTube. Lapropuestadigital.com, un medio digital alternativo de contenido amplio, variado y de calidad, de actualización permanente, una interesante oferta de información nacional e internacional, análisis, reportajes, artículos de opinión, videos y otros contenidos de actualidad. Toda la información y el análisis están aquí. Lapropuestadigital.com. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gol, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me diga. Franklin, en el curso de la entrevista tocaste así de manera rápida el tema del sector eléctrico, que sigue siendo una preocupación nacional, y decía, bueno, que tú estás de acuerdo de que de alguna manera se privatice el sector eléctrico, no convirtiendo las empresas públicas en privadas, sino que la administración se entregue al sector privado. Ahora bien, ¿qué ha pasado? Porque lo que se percibe es que ha habido un deterioro en el tema del servicio, pero también de la gerencia
de las llamadas sedes. Porque de un subsidio, por ejemplo, que al 2020, cuando inició el gobierno, estaba en 1.400, 1.500 millones de dólares. Resulta que ahora, según datos que se han publicado, asciende a más de 1.700 millones de dólares al año. Una suma respetable. Sí. ¿Qué ha pasado? Tú sabes que para mí el sector eléctrico es una espada de Damocles que pende sobre la cabeza de las finanzas públicas y de la cual tú no te has podido desligar en ningún momento como gobierno. Yo creo que hay varios pecados originales con relación a eso. Y es que yo creo que todavía en este país no se le ha dado, no la importancia del sector eléctrico como instrumento de desarrollo de la propia economía, que todo el mundo lo sabe, sino qué es lo que implica el manejo de empresas eléctricas, qué es lo que implica la distribución eléctrica en la República Dominicana y por qué la distribución tiene que ser financiada cuando la distribución es la que cobra. Es decir, yo no puedo tener una empresa en mis manos que yo no la haga autosuficiente, porque si no hay que cerrarla. Hay que cerrarla. Entonces, tú dirás, no, pero eso es un disparate, es un contrasentido. No, no es tan disparate. Y cuando yo hablo de la administración privada, aunque sean empresas públicas, diciéndote así, hay que cobrarle a todo el que consuma energía eléctrica, independientemente de quien sea, grande, chiquito. Hay que acabar con el fraude eléctrico, sobre todo de empresas e industrias grandes. Hay que acabar con que tú en los barrios no puedas cobrar la energía eléctrica porque tú no puedes entrar a cortar un contador, a quitarle la luz a un contador. Entonces, tú tienes que tomar decisiones trascendentales en el caso del sector eléctrico. Las pérdidas técnicas, óyeme, la inversión que se ha hecho ahí para reducir las pérdidas técnicas es una cuestión impresionante. Y eso es gasto y préstamo para las redes eléctricas. Pero no lo hemos podido resolver. Pero es otro tema que en vez de disminuir, aumenta. Sí. Exactamente. Entonces yo te digo, bueno, tenemos un problema de gerencia. Sí, tenemos un problema de gerencia. Pero no desde ahora, viejo. Tal vez Celso Marrancini está en este momento tratando de cambiar ese proceso, pero eso es histórico. Además, tú sabes que las EDES fueron en un momento determinado en este país premio de consolación de determinados partidos pequeños que apoyaron al partido de gobierno. Entonces, desde que tú tienes un concepto político de una empresa pública que gasta tanto dinero, entonces ya tú dices, ahí no hay nada que hacer. Porque ¿qué es lo que va a hacer el partido pequeño que está al frente de eso? Meter a toda su gente y ponerle los salarios que le permitan poner, y como las sedes han sido siempre como si fueran islas en este país en términos de administración. Entonces, tú tienes que hacer un cambio radical con el tema de la distribución de la energía eléctrica. Y tú tienes que cobrar a como dé lugar. Tú dejas de pagar un día la electricidad, ¿qué te pasa? No, me la cortan. Te la cortan. Y yo me la cortan. Entonces vamos a hacer eso con todo el mundo. Pero hay barrios y bueno, hasta zonas del interior del país donde hay gente que te dice, yo nunca he pagado luz. Pero no, yo tengo otro ejemplo sencillo. Un muchacho va a limpiarme el aire acondicionado y yo le digo, estamos hablando de la capacidad del inversor y qué tiempo yo lo debo dejar prendido para el término de uso. Y entonces estamos hablando de eso y uno dice, no, porque en mi caso yo no apago el aire acondicionado. Un muchacho que tú le ves que de clase baja, yo no apago el aire. Y digo, ¿por qué tú no apagas? No, porque allá no cobran energía eléctrica. En un barrio no cobran energía eléctrica. Entonces él puede tener el aire todo el día prendido. Entonces, ese tipo de cosas me dicen a mí que tú tienes que tomar decisiones trascendentales porque al final de cuentas, y es lo que yo digo, él tiene teléfono. Si no paga el teléfono un día, bueno, se lo cortan. Ahí se explica el problema de gerencia. Bueno, pues un tema de gerencia. Sí, entonces si tú no pagas tu servicio telefónico, tú lo tienes isofacto suspendido. Sí, entonces
Pero cuando digo un tema de gerencia, pues yo creo que es un problema histórico también, porque como te dije, es que tú entender que las EDES son botín de premios y regalos para los partidos pequeños, ya tú estás mandando una señal mala y te la estás mandando a la sociedad, se le está mandando a los pobres, se le está enviando a todo el mundo para que entienda que yo no voy a pagar, yo no voy a pagar porque los que están ahí, los que están recibiendo un premio de consolación por un aporte y una contribución al gobierno en términos eleccionarios. Sí. Franklin, la llegada de Donald Trump al gobierno de los Estados Unidos ha iniciado un cúmulo de medidas, sobre todo económicas, que han generado incertidumbre a nivel mundial en la economía. Y República Dominicana no escapa a eso. Por un lado, nos colocan aranceles de un 10%, estamos negociando para ver si nos perdonan, pero no parece que nos van a perdonar, es lo que luce, aunque esas conversaciones se mantienen. Pero recientemente el Congreso de los Estados Unidos aprobó un proyecto, por ejemplo, que introduce un impuesto a las remesas que envían los indocumentados a sus países. Y entonces ya en el caso de República Dominicana se ha gritado. Dice que eso va a afectar un tema que, como las remesas, de alguna manera, como te dije al principio, impactan lo que es el crecimiento económico en el país. Es decir, ya en el primer cuatrimestre del año dice el Banco Central que fueron como 10.000 millones de remesas. ¿Qué tú crees que esto tendría si finalmente se apruebe ese impuesto? ¿Cuál tú estimas que sería el impacto en la República Dominicana? Mira, yo voy a empezar diciéndote que todos debemos acostumbrarnos a las locuras de Donald Trump. Si no podemos tomar absolutamente nada de sorpresa y deberíamos de alguna manera estar claros en que Trump va a tomar cualquier medida cuando él estime conveniente en cualquier área que tenga que ver con el comercio mundial. Eso por un lado. Por otro lado, es obvio que te pongan aranceles de un 10% para los productos que entren a los Estados Unidos, claro que va a tener un impacto en términos de reducción de lo que son las ventas, porque también te voy a decir algo, y fue parte de lo que nosotros estábamos planteando como probable solución, porque lo que tú no puedes dejar de vender, y estábamos hablando, no, porque vamos a buscar otros mercados. Oye, pues tú puedes buscar otros mercados, pero si tienes 20 años exportando a los Estados Unidos, tú puedes dejar de ganarte un poquito más, pero tienes que seguir vendiendo, porque buscar otro mercado va a implicar otro, porque el mercado de Estados Unidos no tiene la característica que tiene, por ejemplo, el mercado centroamericano. Tiene otros, en términos, por ejemplo, niveles de ingreso, niveles de demanda que van relacionados. Entonces, sí, un impuesto a la remesa va a tener un impacto mayor incluso que un impuesto, un arancel de un 10%, porque las remesas tienen una característica que es que vienen a la mayoría a mucha gente vulnerable de la sociedad dominicana, a los campos, a los pueblos. Entonces, sí, eso va a tener un mayor efecto porque va a disminuir, obviamente, la cantidad de remesas que tú vas a tener en términos reales, dependiendo del nivel de impuestos que se apruebe. Ahora, yo creo que eso no va a ocurrir. Sí. Bueno, hay lo que se podría decir expectativas en torno a los impactos que estas medidas pueden tener a lo interno de los Estados Unidos. Entonces, brevemente, porque se está hablando, por ejemplo, la Reserva Federal teme que se produzca algún tipo de inflación y que se produzca desestabilización en la economía de los Estados Unidos, lo que sí también afectaría a la República Dominicana. ¿Tú prevés que eso podría ocurrir? No, yo creo que no. Yo creo que también las medidas que ha adoptado Donald Trump en términos de poner aranceles a nivel mundial a todas las economías, lo que está buscando es fortalecer la industria en los Estados Unidos. Y si tú fortaleces la industria, vas a fortalecer el empleo también, ¿de acuerdo? Y también él va a implementar una serie de cambios a nivel de lo que es... Pero en Estados Unidos ha habido aumento de precios. Sí, ha habido aumento de precios, pero no son aumentos de precios que tú vas a decir que son preocupantes, porque no es lo mismo que tú hablas de Argentina en términos de aumento de precios. En Estados Unidos tú aumentas, qué sé yo, tú tienes una inflación de 3%, es alta para ellos, pero no es una cuestión que te va a cambiar los precios de una manera que la gente no pueda comprar,
Porque recuérdate que en Estados Unidos hay 3 cosas con las que tú no puedes inventar, que es con los ingresos de la gente, el consumo de la gente, el empleo y lo que son los ingresos. Sí. Entonces, brevísimo también. Seguimos entonces con la proyección de que creceremos más de un 5% al final de este año. Yo no creo que para este año estemos creciendo un 5%. Yo creo que vamos a estar entre 3.5 y 4%. Como ha crecido en lo que va de año, la disminución del gasto de inversión, de alguna manera, esta incertidumbre con los Estados Unidos, te dice a ti que tú tienes que ser más cauto en términos de lo que son las proyecciones que teníamos inicialmente. Ahora, que se crezca 3.5%, 4%, para mí tampoco es tan malo. Bueno, muchísimas gracias a Franklin Vázquez, economista, como anticipé al principio, que iba a ser una entrevista muy interesante. Yo creo que así ha sido. Gracias, Franklin. Gracias a ti, Manuel. Bueno, gracias a ustedes por su sintonía con esta propuesta de la noche por Teleimpacto, canal 52 y 22. Recordarles siempre seguirnos también en nuestro canal de YouTube, el canal de Propuesta de la Noche. Yo soy Manuel Jiménez y solo me resta desearle buenas noches.